Bueno, bienvenidos nuevamente a este su programa Guerrero Abogados. El día de hoy estamos con el doctor Edison, persona que se encargará de guiar un debate que vamos a iniciar en este programa concerniente precisamente al tema de las responsabilidades en materia penal. Doctor Edison, buenas tardes, ¿cómo está usted? Doctor Germán, muy bien, gracias, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, entremos en materia, hombre Edison, y hablemos un poco sobre todo este tema de la responsabilidad penal que se produce en temas de tránsito, y precisamente por eso fue que lo traímos a usted a este programa, porque sucede, acontece que en el país hay gente que muere más no por el conflicto armado que existe en el país, sino por el tema de los accidentes de tránsito. Es algo muy común y de hecho este es un factor que a las autoridades administrativas les preocupa mucho, el tema de los accidentes de tránsito. Así que entrando en materia, doctor, hablemos un poco de cómo se puede entrar a desarrollar una buena investigación y la recaudación de elemento material probatorio cuando se desarrolla, por ejemplo, un accidente de tránsito. Doctor Germán, actualmente acá en Colombia la principal causa de muerte violenta está en la muerte por accidentes de tránsito. Vemos que a diario hay lesionados, hay muertos por hechos de tránsito, por personas imprudentes a la hora de conducir un carro, una moto, por irresponsabilidades, ya sea por temas de alcohol. También vemos irresponsabilidades en temas de peatones que sufren, digamos, un descuido a la hora de cruzar una calle y tienen un accidente de tránsito. La responsabilidad que nosotros hacemos a la hora de ir a un lugar de los hechos es primero que todo observar el hecho como tal, miramos que haya un buen acordonamiento, que se proceda como tal a la hora de ingresar al lugar. Un adecuado elemento de recaudación de pruebas, pues estamos hablando de que entramos a mirar que efectivamente el croquis esté desarrollado como en la posición que quedaron los vehículos. No tanto el croquis, porque como tal el croquis, el agente de tránsito llega y lo primero que hace es coger un papel y coger con un lápiz y marcar. Ya cuando digamos hay una persona que falleció, el agente de tránsito solamente hace el croquis. Ya la persona encargada de realizar la inspección como tal a los ISO es una persona certificada por parte del tránsito, que en este caso sería policía judicial. Bueno, pero aquí estamos hablando de dos cosas que son complementarias, pero que son completamente diferentes, porque estamos hablando de que existe, digamos, una contravención de tránsito, posiblemente, ¿cierto? Y que haya una investigación por parte de las autoridades de tránsito de la forma en que sucedieron esos hechos, que son objeto de discusión. Por ejemplo, el accidente de tránsito que se produce entre una tractomula y un automóvil, en el cual hay una persona que falleció. El levantamiento del cuerpo, obviamente, entonces ya entrará también el equipo de investigación por parte del CTI y de la Fiscalía a verificar la forma en que se produjo esa muerte, si efectivamente existe o no existe un delito culposo en esa producción de esa muerte, o si por el contrario existe un dolo eventual, o si por el contrario existe un dolo directo precisamente de cometer esa conducta punible. Hablemos entonces, separemos de esas dos posiciones y hablemos un poco de cada una de ellas. Desde el punto de vista de tránsito, ¿qué relevancia tiene ese croquis? Como tal, la entidad encargada de investigar el hecho no es la Fiscalía, es el tránsito. En el tránsito hay una dependencia que se llama Policía Judicial. La Fiscalía no ingresa al lugar de los hechos cuando tenemos un lesionado, cuando hay un muerto. La Fiscalía no ingresa, es parte del tránsito que se le asigna una unidad que se llama Policía Judicial. Bueno, y entonces dentro de estas funciones del tránsito, ¿qué hay que esperar primero? ¿Se hacen unas audiencias? ¿Hay una resolución sancionatoria o absolutoria? ¿Cómo funciona esto? Una vez, digamos, sea una persona lesionada o haya un muerto, se genera una noticia. Esa noticia es un número que los abogados conocen. Una noticia criminal. Una noticia criminal que es un SPOA, que igual eso va a la Fiscalía, ¿cierto? Luego de la que se genera la noticia criminal,
La parte encargada va al lugar de los hechos, hace un acordonamiento, ya la parte investigativa lo que se hace es tomar un registro fotográfico, un tema de entrevistas, un tema de topografía forense. Son varias modalidades que se utilizan a la hora de levantar digamos, un lugar de los hechos cuando hay un accidente de tránsito. O sea, ustedes apoyan desde el punto de vista probatorio cuando hay un occiso o desde el punto de vista, digamos, de entrar a hacer una representación y en búsqueda de pruebas cuando no lo existe. Eso en el tema digamos, de la entidad pública, porque también, digamos, en este caso, la persona indiciada o la persona que cometió, digamos, presuntamente, de que, digamos, atropelló a la persona, esa persona también va a necesitar una defensa. Igualmente, pues, podemos decir de la parte penal, de la parte, pues, del derecho, que no es algo doloso, sino que es algo culposo, digamos, homicidio culposo, lesiones culposas. Ya por la parte de la defensa, lo que se hace es tener un registro, un informe por parte de la entidad, en este caso del tránsito, de policía judicial, y entrar a controvertir con las herramientas necesarias las pruebas que tenga digamos, la entidad. Pero también podría producirse ese accidente dolosamente. Recordemos sentencias de la Corte Constitucional que nos hablan del dolo eventual, que es cuando, por ejemplo, en el tema que es muy común, el tema de alcoholemia, personas que se embriagan y salen a conducir vehículos dejando al azar el posible resultado del accidente. En este caso, obviamente, se configuraría un dolo eventual y no un homicidio culposo, porque en el homicidio culposo hay que aclararle a los televidentes que está compuesto, digamos, de lo que es la negligencia, la imprudencia o la impericia, y al haber ello, obviamente, la pena va a ser menor a que si se produce un homicidio doloso o un homicidio con dolo eventual. Supongamos aquella persona que se embriaga y sale a conducir con cierto grado de alcohol en sangre y deja librado al azar un posible accidente de tránsito. O aquella persona que, por ejemplo, ve que alguien lo están hurtando, arranca el vehículo a toda máquina y se accidenta con esta otra persona que estaba cometiendo ese ilícito. Entonces, obviamente ahí sí hay una intención de matar. Pero igual la persona necesita una defensa. Claro, no, obviamente toda persona, por más culpable que sea, necesita una defensa. ¿Por qué? Porque toda la persona siempre va a tener un derecho fundamental, que es el de la presunción de inocencia, y adicional a ello el del debido proceso. Es correcto lo que dice el doctor Germán. Para hacer más énfasis en la parte investigativa, tenemos que las personas encargadas no solamente se va a inspeccionar el lugar de los hechos, sino que posterior al accidente, al hecho, al incidente que ocurrió, se hace una inspección al vehículo, se hace una inspección como tal a la persona que cometió, digamos, el accidente de tránsito, se le hacen unas pruebas de alcoholemia. Son varios procedimientos que se hacen posteriores a un accidente de tránsito, que no solamente es ir a colocar una cinta amarilla alrededor de los postes y levantar el cadáver, no solamente eso, o el lesionado. Son varios procedimientos que se realizan. Como le dije anteriormente, está la topografía, que es muy importante, donde se realizan amarres, la fotografía, porque en la fotografía uno encuentra tal cual como quedó el cuerpo, como quedó el vehículo. Son varios temitas que... Hablemosle a los televidentes en qué consiste ese tema que mencionabas ahorita, los amarres. De los amarres, eso hace referencia a la topografía. Hay dos tipos de amarres que se utilizan en accidentología y, digamos, también penalmente cuando hay un homicidio. Hay amarres por coordenadas, amarres por triangulación. Por coordenadas consiste lo que nosotros llamamos el eje X, el eje Y. Pero venga, hablemos de una forma, digamos, más didáctica, porque el televidente muy seguramente no está entendiendo en qué consiste ese tema del amarre. ¿Ponen una cinta o cómo funciona eso? No, ¿para qué sirve el amarre? ¿Cuál es el fin? El fin es con base a una evidencia que nosotros hayamos encontrado en el lugar de los hechos. Un ejemplo, el occiso es la evidencia número 1 en el lugar de los hechos. Entonces, ¿de qué consiste? Nosotros miramos el occiso para referenciar como tal la evidencia en el croquis
o en la parte de topografía, se basa uno en colocar dos medidas con base a una recta paralela que lleve a los ISO. Un ejemplo, tenemos una cruz, ¿cierto? En la intersección de las dos rectas, ahí estamos en la recta 0, 0. El cuerpo está a mano derecha, entonces con base a eso, con un metro, con una medida, se basa una medida para, digamos, mirar en qué parte del lugar de los hechos quedó el cuerpo. Conforme a la vía, pues. A la vía. Ya con triangulación es el método más utilizado y más sencillo, que con base en 3 medidas podemos amarrar la evidencia. Claro que sí, o sea que esto permitiría precisamente entonces entrar a hacer un análisis del elemento material probatorio en momento de entrar a un juicio y posiblemente entonces entrar a recrear la escena, porque vea, por ejemplo, en el caso de los accidentes, una prueba que se ve muy evidente en el momento de verificar el croquis es la huella que deja el frenado del vehículo en caso tal de que la persona le haya permitido visualizar que efectivamente iba a producirse un accidente. Y hay un error que es muy frecuente, que es, digamos, cuando ocurre un accidente de tránsito, la persona puede estar lesionada o, digamos, ya no tiene signos vitales, y las personas que están alrededor, que no tienen conocimiento, lo primero que hacen es mover la persona, mover un vehículo, y no saben que eso es muy importante para el proceso. La postura en la que cayó el cuerpo, en ese caso. No, digamos, no tanto la postura, pero sí el lugar donde la persona cayó. La persona, digamos, cae lesionada, cae boca abajo, pero digamos que la persona, o no tanto que caiga boca abajo, cae boca arriba. Entonces la persona está teniendo un sangrado bucal. Para que la persona no se ahogue, uno lo que hace es mover un poco el cuerpo, más no moverlo del lugar. Claro. Porque obviamente eso tendría unas consecuencias en materia probatoria, no coincidiría, digamos, en la parte investigativa, la forma en que no se produjo la escena como tal. Los datos no son certeros, porque, digamos, toda esta información, tanto la parte de topografía, la parte de fotografía, nosotros la llevamos al sistema, digamos, a la parte de la informática, donde se recrea como tal todo el accidente de tránsito. Una persona que es absuelta en un procedimiento de tránsito, de posible responsable o no del accidente en este caso, puede ser declarada responsable en el sistema penal. Claro, digamos, la persona, el ejemplo que estabas colocando ahora, la persona estaba tomando licor, salió en su carro y atropelló a una persona y la asesinó. Es una persona que puede tener una consecuencia penal. De que hay una investigación penal es lógico, es evidente y obviamente se va a desarrollar. Pero desde el punto de vista de la investigación, porque no significa ello que vaya a ser condenada la persona, o salir absuelto en la Secretaría de Tránsito como el principal contraventor y ser culpable desde el punto de vista penal. Es decir, a lo que quiero hacer precisión es que una responsabilidad, que el hecho de que hayas tenido una responsabilidad desde el punto de vista de tránsito no significa que la vayas a tener desde el punto de vista penal, son completamente diferentes. Son totalmente diferentes. Así el hecho generador de las dos investigaciones sea el mismo. Sí, hay otro tema, la parte civil, porque pueden haber daños. Claro que sí, hablemos un poco de ello para todos los televidentes. Pueden haber daños, digamos, en la parte de los vehículos, a veces hay daño total en los vehículos, entonces ahí entra una parte como tal de la investigación, que si bien no va a fondo, ayuda al proceso. Digamos, la parte de fotografía, a la hora de inspeccionar el vehículo, qué daños tuvo, qué daños no tuvo, de pronto mirar que, digamos, en los vehículos el golpecito en el bumper, en la parte de adelante, el hundido, como conocen las personas esto, que no sea, digamos, del choque, sino que haya sido con anterioridad, porque muchas veces las personas se aprovechan de esto. ¿Cómo se podría determinar, verdad, si un choque es reciente o si ya venía un choque de hace ya varios años, pero que no habían arreglado el vehículo y van a aprovechar precisamente ese accidente que acaba de acontecer para sacar un beneficio económico? Un ejemplo muy claro, y que, digamos, la persona que quiere aprovecharse de este momento es muy sencillo. Van dos carros, uno de color negro, el otro de color blanco. Entonces el de color blanco le pega por detrás al carro de color negro
y dice, no, es que usted me lo dañó, mira, ahí está la marca, ahí está el hundido. Pero si nosotros, observando bien desde la parte del choque, vemos que es que tienes el color rojo, empezando por ahí, porque hay personas que son despistadas en esos momentos, el susto, el nervio de que me choqué, que es que tengo que pagar, de que hice un daño, pero no se fían como tal en los pequeños detalles. En los pequeños detalles. Claro que sí, bueno, muy interesante la información, doctor Edison, la que nos suministra el día de hoy para todos los televidentes de CNS Medellín. Seguiremos invitándolo a este programa. Claro que sí. Todos los televidentes les recordamos que en Guerrero Abogados encuentran soluciones jurídicas, no solamente en materia penal, civil, en temas de tránsito como los que estábamos hablando en este instante, sino también en otros asuntos como el derecho de familia, y que prestamos servicios no solamente aquí en Medellín, sino en Bogotá, en Pereira, en La Dorada, Caldas y en el exterior. A Guerrero Abogado lo pueden contactar al celular 301-322-9007, el teléfono es 50-55-987. Doctor Edison, démosle un mensaje a los televidentes de por qué es importante contratar este tipo de servicios de investigación y adicionalmente, infórmele, manifieste a los televidentes dónde se pueden contactar con ustedes en caso tal de que tengan algún choque, cuánto tiempo demora usted en ir al lugar de los hechos, cómo les puede ayudar a ustedes a resolver ese caso que es un caso en el cual la gente al momento de realizarse actúa de una forma desesperada y eso permite obviamente en muchas ocasiones terminar de hundir a esta persona que se encuentra en ese problema. Entonces, dele el número de contacto a los televidentes, por favor. El número de criminología empresarial es el número 300-720-9276. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como criminología empresarial. La importancia es mucha porque muchas personas, digamos, no tienen la capacidad de estar pagando una póliza de seguro de daños a vehículos, de daños a terceros, de daños a su propio vehículo. Cuando hay un accidente de tránsito, la importancia es mucha, porque hay mucha evidencia y pueden evadir usted la responsabilidad a la hora de cometer, o de fallar a la hora de conducir. Entonces, muchas gracias. Claro que sí, pero no es tanto desde el punto de vista de entrar a evadir, porque no vamos a alcahuetear las conductas contravencionales, sino yo diría que es más desde el punto de vista de poder armar una defensa en un proceso, porque el hecho de que una persona, digamos, haya podido cometer una contravención no significa que a la forma en que se le va a sancionar esté correcta. Me hago entender, ampliando un poco más el programa, y es el hecho del tema, por ejemplo, de las fotomultas. Cuando usted va a una persona, un agente de tránsito le dice, bien pueda, siga, el semáforo está en rojo, pero es porque atrás venía una ambulancia, se le permite el paso a este carro, la cámara de fotodetección, como es algo objetivo, le toma la foto y le llega esa contravención a la cual usted podrá hacer objeción. Entonces no estamos hablando de pronto de que sí, la persona cometió una infracción, miremos a ver cómo la evadimos, sino desde el punto de vista del debido proceso, que es básicamente lo que busca la empresa. Todo desde la parte legal, doctor Germán, le voy a hacer énfasis en algo. Soy de las personas que dice que no siempre el que pega por detrás tiene la culpa. Y eso es algo que a la hora de uno ir a la entidad, al tránsito, si es que él pegó por detrás, siempre el que pega por detrás, como se dice, es el que pega por detrás es el paga. Culpable. Sí. Entonces, yo voy en mi vehículo, tengo 3 metros digamos, de distancia. Se supone que a 40, 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida, y digamos que la distancia está acorde, pero la persona de adelante me frena a mí en seco por contestar el celular y yo me la llevo por delante. Entonces ahí la culpa no es tanto de la persona que pega por detrás, sino de la persona que también frenó. habría que analizar, porque cada persona que va conduciendo, como es una actividad peligrosa, lo hizo la Corte Constitucional, es que guarde una distancia prudencial que está establecida en la norma. Ese tema es muy bueno, es muy interesante, es bastante largo, pero se nos ha agotado el tiempo en este programa. Los invitamos a que nos sigan viendo en CNS Medellín y se suscriban al canal de YouTube Guerrero Abogados, que ahí es donde subimos todos estos tipos de videos que sé que les van a servir para el resto de su vida. Que esté muy bien.